Bueno, ¿ustedes logran ver ahí la pantalla? Sí, sí, perfecto, el PPT. Te vamos a arrancar. Ahí está. Bueno, primero buen día para todos. El tema que vamos a ver que es de puesta a tierra, en instalaciones de alta tensión. En principio tenemos planificado 3 clases, que sería hoy, y bueno, en principio martes y jueves de la semana que viene. Yo así por experiencia más o menos con 3 clases creo que da bien, pero eso no quita de que si es necesario después alguna clase de consulta o para sacarse las dudas, ningún problema, ya sea por mail o por el grupo de WhatsApp nos comunicamos y generamos una instancia para sacar dudas, ¿está? O sea, eso no hay ningún problema. Bueno, entonces vamos a arrancar. Cualquier cosa, si no se oye bien o cualquier duda, me van comunicando, ¿está? Dale, dale. Hola. Dale. Está arrancado, ¿qué pasó? Ahí está. Bueno, ahí va. Bien. Bueno, entonces primero, ¿cuál es el objetivo y el alcance de este tema? ¿Tá? La idea va a ser poder calcular, ¿tá? Poder diseñar sistemas de tierra, ¿tá? De acuerdo a lo que es la norma IEEE 80, que es la norma que habla de todo este tema, ¿tá? Y en principio para asegurar la integridad de la gente, ¿ok? Y lo que vamos a ver va a ser válido para instalaciones de cualquier tensión. O sea, va a ser el mismo procedimiento, va a usarse, no sé, para una instalación de 30 kilovoltios como para una de 500. ¿Tá? O sea, va a valer para todo. Y básicamente nosotros nos vamos a orientar, digamos, hacia, para que hay que admitir a alguien más, bueno, a los efectos de resolver temas prácticos. O sea, lo que nosotros, o sea, esto, como dice más abajo en la pantalla, o sea, para un abordaje riguroso tendríamos que entrar con temas de electromagnetismo, de cálculo numérico, ¿tá? Que llevaría mucho tiempo, pero ese no es el enfoque que le vamos a dar, sino que la idea es poder intentar tener los conceptos claros de manera, y bueno, conocer un poco las fórmulas y de manera de con eso poder resolver los problemas y rediseñar y modificar mallas a los efectos de cumplir con la integridad de la gente. Ese va a ser el objetivo que vamos a tener. ¿Ah? Básicamente como contenido que va a ser o sea, estamos un poco en generalidades, vamos a ver un poquito de introducción, más adelante vamos a ver un poco de cálculos de cortocircuitos, ¿tá? O sea, un tema que ustedes ya conocen, pero como se imaginan todo lo que es el sistema de puesta a tierra, tiene en cuenta lo que son digamos, las fallas o, digamos, los cortocircuitos que involucran tierra. Por lo tanto, vamos a repasar un poco después vamos a ver el tema de corriente admisible, o sea, hay alguna corriente admisible por el ser humano, vamos a ver de qué depende, ¿tá? Vamos a ver un poco de modelado de los terrenos, supuestamente creo que ustedes en el curso de instalaciones eléctricas ya vieron alguna cosa, pero la idea es revisar un poco esos temas, cómo podemos diseñar nuestro terreno, ¿tá? A los efectos de poder hacer el diseño de nuestro sistema de tierra. Y bueno, después vamos a ver realmente el método de cálculo que se indica en esta norma. ¿Tá? Y bueno, cuando dice ese ejemplo de cálculo, vemos si hacemos algún ejercicio, o incluso vamos haciendo algunos ejemplos o resolviendo algunas cosas en el correr de los distintos temas. ¿Tá? Bien. ¿Cuáles son las referencias bibliográficas? Bueno, la norma IEEE 80, ¿tá? Y después nosotros vamos a ver, o sea, alguna manera también de medir tierra, que creo que ya lo vieron, pero por lo menos repasar algo, y bueno, está basado en la IEEE 81, ¿tá? También hay una norma más, como la 665, ¿tá? Que es una guía para aterramiento de estaciones generadoras. O sea, básicamente se basan en las normas y estas son referencias que ustedes pueden tomar, o si consiguen, a los efectos de ahora
mañana tomar como bases para profundizar en estos temas, ¿no? Bueno, el método de evaluación normalmente siempre es un primer parcial, ¿sí? Que ahora creo que hoy Tomás puso un mail ahí a todos de una resolución del Consejo de Facultad que está un poco en ver la forma en cómo se va a realizar, ¿tá? Normalmente son 2 parciales, la parte de puesta a tierra está en el primer parcial, y bueno, una vez que, si ustedes aprueban, digamos, cada uno de los parciales, y a su vez la suma les da para aprobar los 2, exoneran directamente. En caso contrario, rinden un examen que normalmente hasta ahora siempre es un examen oral, digo, no tengo idea cómo será esta vez, pero siempre es un oral, en donde, yo qué sé, media hora, 1 hora más o menos, se les hace consulta sobre los distintos temas que se ven en el curso, ¿tá? Bien. Entonces vamos a avanzar un poco más, ¿tá? ¿Cuáles son las limitaciones de esta norma? ¿Tá? Primero, que asume que se presenta una resistividad uniforme, una resistividad del terreno uniforme. Pero ¿qué pasa? Ustedes creo que vieron, me imagino, ¿no? En el curso de instalaciones, cómo hacer la medida de resistividad del terreno. ¿Lo vieron? ¿Me escuchan? Lo vimos, sí. Sí, lo vimos, sí. Está. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a repasar un poco eso, pero digo, en un terreno, cuando uno va y hace una medida, de repente uno obtiene distintos valores, ¿tá? En distintos puntos digamos, de ese terreno, incluso a distintas profundidades, ¿tá? Entonces, la norma se basa en que, o asume que hay una resistividad uniforme, una resistividad representativa de todo el terreno, ¿tá? Entonces, lo que nosotros vamos a ver es cómo obtener lo que se llama una resistividad aparente, que es una resistividad, digamos, representativa del terreno, y después vamos a ver que va a depender del diseño de malla que nosotros hagamos, ¿tá? O sea, si nosotros cambiamos el diseño de malla, la resistividad aparente va a ser distinta de un diseño a otro, ¿tá? Pero vamos a tener que llegar a un valor de resistividad representativo para ese diseño que estamos proponiendo, ¿tá? A los efectos de, cuando hagamos los cálculos, poder aplicar esos valores, ¿tá? Esa es una de las limitaciones que tiene la norma, ¿tá? Bueno, después todas las fórmulas que vamos a ver de tensiones de paso y contacto, ¿tá? Supuestamente son validadas en base a aproximaciones realizadas con cálculo de elementos finitos, que como dijimos no vamos a entrar en eso, ¿tá? Y los resultados se cotejan con simulaciones por computadora, ¿tá? O sea, vamos a basarnos en fórmulas aprobadas, digamos, y probadas, ¿ok? Otra cosa es que la norma asume que la distribución de corriente en la malla es uniforme, ¿tá? No es que, o sea, está asumiendo eso. Después vamos a ver algunos factores que van a aparecer, que van digamos, a incluir, digamos, o a tomar en cuenta esto, ¿tá? Y básicamente esta norma se refiere al diseño de mallas en instalaciones exteriores, o sea, intemperies, ¿tá? Pero con algunos recaudos se puede aplicar a instalaciones interiores, ¿tá? ¿Alguna duda con esto? ¿Me escuchan? No. ¿Todo bien? Bueno, ¿seguimos? Bien, bien. Perfecto. Entonces, vamos a ver un poco cuáles son los objetivos de una puesta a tierra, ¿tá? Por un lado, la idea va a ser proveer un camino de descarga a tierra, ¿tá? De corrientes que producidas, ya sea en la operación normal o en falta de un sistema eléctrico, sin exceder los límites permitidos por los equipos afectados por la falta, ¿tá? O sea, hay corrientes que en condiciones normales, ¿tá? Circulan a tierra, ya entraremos un poco en ese tema, ¿tá? Y la idea es que los equipos, que las tensiones que se produzcan no superen los valores permitidos por los distintos equipos. O sea, hay una falta también, ¿tá? Y por otro lado, asegurar la integridad física de cualquier persona que pueda encontrarse en las inmediaciones de la estación, digamos, al momento de producirse una falla, ¿tá? Mediante la limitación de lo que vamos a llamar tensiones de contacto y de paso, ¿tá? Entonces, releyendo, ahora veremos. Entonces, entrando un poco a lo que dice directamente la pantalla, vamos a definir, digamos, lo que va a ser una tierra de protección, ¿tá?
que es una tierra puesta adrede, ¿tá? Que es para asegurar, justamente, como dice acá, que una persona que esté transitando en las inmediaciones de la instalación eléctrica no quede expuesta al peligro de un choque eléctrico producido por una falla de aislación. O sea, cuando hay una falla a tierra, hay una parte de la corriente que es la que circula por la persona, a eso le vamos a llamar el choque eléctrico, ¿tá? Y la idea es que si pasa eso, todas las tensiones a las que se puede haber sometida esa persona no, queden por debajo de valores permitidos, de valores admisibles por el cuerpo humano, ¿tá? Y esto va a comprender la puesta a tierra de elementos metálicos que normalmente no están con tensión, pero aunque en el momento que se produce una falla, pudieran quedar con tensión. Pueden ser, por ejemplo, ustedes vieron seccionadores y disyuntores, tienen herrajes, bastidores, digamos, la envolvente de los transformadores, en las celdas de media tensión que ustedes vieron, son celdas metálicas, nuevamente esa celda metálica, digamos, no tiene tensión en la parte exterior, uno puede tocarla, pero ante una falla podría quedar con tensión. Entonces, digamos, lo que se hace es aterrar justamente la celda, aterrar todas esas partes exteriores, ¿sí? Y todo lo que sean puertas metálicas, ventanas, barandas de edificios de la estación, todo eso tiene que estar aterrado. Y todas esas son tierras que se hacen para proteger a la gente, esas son tierras que se hacen, que se llaman tierras de protección, que se ponen adrede para proteger a la gente, ¿no? Después están lo que vamos a llamar las tierras de servicio. Digamos, por ejemplo, si nosotros tenemos no sé, en baja tensión, un sistema TNS o algo, o sea, estamos aterrando el neutro de los transformadores, por ejemplo, ¿tá? O cuando ponemos a tierra los descargadores, son tierras, digamos, que en condiciones normales funcionan. ¿Tá? Es como dice, proveer un camino a tierra de corrientes que en régimen normal, o si se produce una falta, ¿tá? Funciona así el sistema, ¿tá? O para establecer una referencia de tensión, ¿tá? Entonces, vamos a tener dos tipos de tierras, la tierra de servicio y la tierra de protección, ¿tá? Y la IEEE 80 lo que aconseja es ejecutar una malla de tierra común, o sea que una la tierra de protección y la tierra de servicio. ¿Ok? Por ejemplo, cuando tenemos un sistema TT de baja tensión, acá tienen, bueno, el transformador, ¿tá? Con el neutro aterrado. Esta es una tierra de servicio, sigue funcionando digamos, en estas condiciones, es el propio funcionamiento del sistema, ¿tá? Aquí tenemos una carga, ¿tá? Que está aterrada, ¿sí? Con una resistencia de aterramiento RA, ¿tá? Vamos a llamar RB a la resistencia de la puesta a tierra del neutro, ¿tá? Cuando se produce una falla, ¿tá? La corriente hace este recorrido, digamos, por el conductor de protección a tierra, o volverá acá por tierra, ¿tá? Hace todo este circuito, y digamos, la resistencia que está acá es una resistencia de protección, la RA, que es justamente para proteger a la gente que está acá. Y esta es una tierra de servicio. ¿Ok? A ver que hay más gente que está esperando. Ahí va. Bien. Perfecto. Aquí tenemos un sistema TNS de baja tensión, en donde tenemos el neutro distribuido, ¿sí? Y bueno, la corriente, al haber una falla, se está recorrido por el conductor de protección. Entonces, acá tenemos en el neutro del transformador, tenemos la tierra de servicio, y acá tenemos el conductor de protección, ¿sí? Pero como ven, hay tierras que son de servicio para el propio funcionamiento del sistema y tierras que son de protección. Cuando veamos en las estaciones, la idea va a ser unir esas dos tierras, y la malla va a involucrar a las dos, y la idea es que esté todo unido. ¿Ok? Bueno, ejemplos de tierra de protección, como les comenté hoy, el tema de bastidores de tableros, también podríamos agregar algunos caños metálicos de servicios de agua, de gas, que se pueden encontrar en las inmediaciones, ¿sí? O sea, si yo tengo un terreno y de repente hay algunos
caños que puedan aparecer por ahí, la idea es que eso esté aterrado, porque por alguna razón, si eso queda con tensión y alguien toca, puede haber un problema. Entonces, todo lo que encontremos metálico por el lugar, que pueda quedar con tensión o que nosotros veamos que es peligroso, todo eso se tendrá que aterrar. ¿No? Bueno. Y hoy, digamos, algunos ejemplos más de tierras de servicio, bueno, como comenté, el tema de neutros en transformadores media-baja, aterramiento de neutros de generadores y transformadores, aterramiento de líneas aéreas frente a descargas atmosféricas, lo que comentaba también, por ejemplo, los hilos de guardia o los cargadores de sobretensión, ¿sí? O sea, todo eso serían tierras de servicio. Y como comenté hace un rato, la idea es que los sistemas de puesta a tierra, diseñarlos de manera de poder controlar en forma simultánea la interacción entre la tierra de servicio, que es una tierra intencional, porque así funciona el sistema, y la tierra de protección, que es una tierra que se conecta adrede, y que es justamente para proteger a la gente. Y la idea es hacer todo eso de forma de asegurar, por un lado, la integridad de la gente, del personal técnico o público que pueda aparecer por la zona, y por otro lado, la integridad de todo el equipamiento eléctrico. ¿Ok? ¿Alguna consulta? ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, pero creo que no hay ninguna consulta, ¿no? Bueno, seguimos entonces. Ahora, ustedes en el curso de instalaciones vieron o diseñaron alguna puesta a tierra, o sea, ustedes dijeron, bueno, la resistencia tiene que ser menor que tanto, y buscaron tablas y dijeron, bueno, voy a colocar, no sé, tanta jabalí, con una resistividad del terreno de tanto, voy a considerar tantas jabalinas, voy a poner tanta cantidad, separado tan distancia para que me dé una resistencia menor que tanto. ¿Por qué no hacemos eso? O sea, ¿cuál es o sea, por qué cambia ahora el diseño, digamos, cuando estamos hablando de media y alta tensión, con respecto a baja tensión, ¿no? Por un lado, hay un aumento importante de la corriente de cortocircuito, de la magnitud de la corriente de cortocircuito. Ya estamos hablando del orden, puede ser de cientos a decenas de miles de amperes. Y eso se produce por dos razones fundamentales. Primero, porque aumenta la tensión de servicio. No es lo mismo que yo tenga 60.000 voltios que tenga 400, por ejemplo. Y también, digamos, porque en alta tensión puede haber una operación de redes en anillo cerrado, lo cual haga que baje la impedancia y aumente mucho la corriente. ¿Sí? Todo eso hace que la magnitud de la corriente de cortocircuito va a ser importante y eso va a llevar a que nosotros modifiquemos nuestro diseño del sistema de puesta a tierra. ¿Qué implica esto? Bueno, va a cambiar el diseño constructivo respecto a baja tensión, como comenté recién, y la idea va a ser que nuestro sistema de tierra va a abarcar toda el área de la instalación. No va a ser como antes, digamos, una línea con jabalinas enterradas cada 2 metros, sino que ahora va a abarcar toda el área y se va a unificar, como dijimos hace unos minutos, la que es la tierra de protección y la tierra de servicio. ¿Y cómo vamos a evaluar si nuestro diseño está bien? Con respecto a la seguridad, lo que vamos a nosotros, lo que nos va a interesar es que si hay una persona que esté tocando un elemento que justo está con tensión, un elemento que no debe estar con tensión, pero que está con tensión ante una falla, vamos a evaluar esa tensión de toque, vamos a llamarle, ¿sí? Y si yo estoy caminando y hay diferencia de tensión entre mis pies, yo voy a evaluar esas tensiones que se están produciendo, a esos gradientes de potencial, y los voy a tener que comparar contra valores admisibles, y esa va a ser la forma de evaluar para asegurar la integridad de las personas. Y lo otro que dijimos que vamos digamos, a proteger va a ser la aislación de los equipos. Nosotros vamos a llamarle, ya vamos a ver, lo que es el GPR, que es el potencial absoluto, o sea, la máxima tensión, más bien la tensión de malla respecto a una tierra de referencia en el infinito.
¿tá? Entonces nosotros lo que vamos a pretender es que ese GPR, o sea, esa tensión de malla, esté por debajo del nivel de aislación de los equipos que tengo. Entonces vamos a verificar esas dos cosas, ¿tá? Por un lado, esos gradientes de potencial, tensiones de paso y toque, ¿tá? Y por otro lado, el GPR para asegurar que, que la máxima tensión de esa malla quede por debajo de la aislación de los equipos. O sea que vamos viendo hacia dónde apunta esto, ¿no? O sea, nosotros por un lado ya vamos a tener que ver cómo hacer para calcular cuáles van a ser las tensiones tolerables por el cuerpo humano, cómo calcularlas y de qué dependerán. Y por otro lado, vamos a ver cómo hacer para calcular, de acuerdo a nuestro diseño de la malla de tierra, ¿tá? Cuáles son las tensiones de paso y de toque que se están produciendo en los distintos lugares de nuestra instalación. ¿Ah? Y bueno, y el GPR lo vamos a calcular y bueno, vamos a asegurarnos de que esté digamos, por debajo de lo que son la aislación de los distintos equipos que puedan haber dentro de mi instalación. ¿No? Acá simplemente como ejemplo, esto es un plano que quizás no esté muy actualizado en cuanto a la última versión de plano. Esto es un puesto de conexión de 30 kilovoltios. ¿No? Les comento, no sé si alguno ya ha visto o trabaja y tiene idea de esto, pero o sea, ustedes vieron lo que son las celdas modulares, ya algo hablaron. ¿Tá? Entonces, normalmente las instalaciones están anilladas. O sea, yo tengo acá, vamos a suponer, un cliente en 30 kilovoltios, ¿tá? Entonces viene, no sé, un cable de alimentación de no sé, vamos a suponer de la estación A, viene, ingresa, ¿tá? Y accede a lo que es la celda de entrada. Después tenemos la celda de salida, los efectos de que haya un cable que conecte con este puesto de conexión con la estación B, por ejemplo. ¿Sí? Después tenemos una celda que se llama de servicios auxiliares. ¿Qué quiere decir eso? Yo dentro del puesto de conexión voy a precisar, por un lado, alterna, por ejemplo, para iluminación, vamos a suponer, ¿tá? Y después voy a precisar continua, por lo tanto voy a tener que tener, como está acá, un cargador de baterías y un banco de baterías para transformar esa alterna ¿cómo es? En continua, ¿tá? Y bueno, básicamente esta celda lo que va a alimentar es un transformador de servicios auxiliares, por ejemplo acá sería de 30 kilovoltios a 230 voltios, ¿tá? Y ese transformador va a alimentar acá un tablero de servicios auxiliares, ¿tá? De alterna y continua, de la parte alterna, una de sus salidas irá al cargador, y de acá a su vez volverá algunos cables, digamos, para alimentar la parte de continua. O sea, ustedes vieron, por ejemplo, en las celdas modulares que tenían disyuntores, que había resortes, aparte que eso tiene que funcionar, que si yo tengo que hacer funcionar los relés de protección, tengo que a su vez señalizar cuáles son los estados, digamos, de seccionador, de disyuntor, digamos, y mandarlos vía escada a los centros de control de UTE. Y todo eso son circuitos que necesitan tensiones auxiliares. Por lo tanto, por eso que se coloca esa celda de servicios auxiliares. Después está lo que se llama la celda de corte, o corte y medida, en este caso está separado, pero de repente podría ser una sola, ¿tá? Que básicamente es acá está el disyuntor, el elemento de corte al cliente, ¿tá? Y en la celda de medida, o sea, como tengo un cliente, obviamente le tengo que medir su consumo de energía, entonces ahí están los transformadores de tensión y de corriente, ¿sí? Acá, y después está directamente la parte de salida al cliente, que podría ser con una barra que salga directamente desde la celda o en cable. ¿Tá? O sea, a lo que voy es, acá en el puesto de conexión tengo este sector, digamos, que sería de las celdas modulares, y acá tengo el transformador de servicios auxiliares. También, como les comenté, acá hay un cargador de baterías y un banco de baterías, y acá está el tablero ese de servicios auxiliares que les comenté, y lo que se llama acá telecontrol, y bueno, porque todo esto está telecontrolado, o sea, en forma remota la UTE puede operar y tiene que saber todo lo que pasa dentro de cada una de las celdas y en toda la instalación.
¿tá? Digo, simplemente fue a los efectos de comentar un poco lo que hay adentro, un puesto de conexión, y que, bueno, esto mismo, digamos, de alguna manera podemos replicarlo, o por lo menos sirve como idea para entender lo que hay en una estación. No solamente son las celdas, ni el transformador, ni los descargadores, sino que hay otras cosas, como servicios auxiliares, como tableros, ¿sí? Telecontrol. Básicamente este dibujo está simplemente para mostrar lo que está marcado acá en rojo. Lo que está marcado acá en rojo sería la malla de tierra asociada a este puesto de conexión, ¿sí? Esto sería, por ejemplo, el conductor de cobre, y lo que tenemos acá marcado con un circulito y un redondel rojo un poco más chico serían las jabalinas, ¿tá? Y ustedes pueden ver, digamos, estas conexiones que están... parece que puedo seguir más con el tiempo, no me lo cortaron, así que va a seguir. Bueno, todos estos serían los chicotes de conexión. Por ejemplo, acá tengo puertas de acceso, y acá va una parte de malla. Todos estos son chicotes de conexión, de manera que yo conecto la parte metálica de la puerta hacia la malla. Acá tengo una ventana, conecto la parte metálica hacia la malla. Acá tengo, por ejemplo, los tableros, y tengo conexiones directamente a la malla. Acá de nuevo la puerta, acá va a la carcasa del transformador. Acá tengo conexión a la parte metálica de las celdas, ¿sí? Entonces, como ven, no es solamente el hecho de poder diseñar y calcular cuál debe ser el diseño para cumplir con esas tensiones de paso y toque, ¿sí? Sino que también en el diseño, digamos, que eso sí, no está en el cálculo, pero hay que hacerlo en un buen diseño de un aterramiento, ¿sí? ¿Dónde están los chicotes para conectar cada uno de los elementos que lo requieran? ¿Ok? Entonces tendremos las conexiones de las puestas a tierra de servicio y puestas a tierra de protección. ¿Ok? Bueno, seguimos. Entonces, como comentamos, había un gran aumento de la corriente de cortocircuitos. Y nosotros tenemos acá un terreno por el que está entrando una corriente hacia tierra en el punto A, ¿tá? En un punto M determinado, podemos asumir, situado a una distancia R del punto A, que la tensión, o sea, el potencial en este punto, en el punto M, ¿tá? Varía de esta forma. O sea, es proporcional, precisamente proporcional a la corriente que está entrando al terreno, e inversamente proporcional a la distancia del punto en donde estoy calculando hacia el punto en que la corriente ingresa a tierra. ¿Tá? Es importante recordar, de ustedes ya esto seguramente ya lo conocen, ¿tá? Pero recordar esta ecuación, que la vamos a utilizar más adelante. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Aplicando la formulita esta, yo les comenté que había tensiones de toque y tensiones de paso. Entonces, supongamos que yo está entrando la corriente esta, ¿sí? Y yo estoy parado en un determinado, vamos a suponer que estoy parado con un pie en este lugar y otro pie en este lugar. ¿Tá? Entonces, vamos a asumir que tenemos una resistividad del terreno de 50 Ohm metro, y mi corriente de cortocircuito a tierra son 10 kA, por ejemplo. Entonces, si la distancia hasta y donde estoy parado hasta el punto A entre un pie y el otro pie es 1 y 2 metros, cuando yo hago el cálculo, me da una diferencia de potencial cercano a los 4 kilovoltios. ¿Ah? O sea, me está pasando, tengo 4 kilovoltios entre pies. ¿Ah? Entonces, es simplemente para que tengan una idea de los valores que pueden adquirirse, digamos, de tensiones cuando pasan estas cosas. ¿Ah? Estos podrían ser valores razonables, digo, capaz que este valor en algún caso puede ser mayor, o de 10 kA o más chico, ¿tá? Pero 50 metros puede ser un valor razonable, y la distancia de 1 metro entre pies justamente es lo que se estima, ¿sí? O sea, que vean digamos, los potenciales que pueden aparecer en una persona. ¿Ok? Bueno. Entonces, nosotros vamos a tener viene una tierra remota, ¿tá? Que va a ser nuestra referencia de tensión, y vamos a decir que acá tenemos la malla de tierra de nuestra instalación. Como ven, acá tienen, por ejemplo,
Esto sería un transformador. ¿Tá? Y como vimos que digamos, si la corriente se inyecta en algún punto, digamos, las tensiones, los potenciales son inversamente proporcionales a la distancia. Entonces, de alguna manera, la tensión, digamos, los potenciales que se van produciendo tienen una forma de este tipo. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, parado entre estos dos puntos, ¿tá? Digamos, la tensión de paso, que sería la step voltage, ¿tá? Sería justamente esta que está acá, ES, o sea, la diferencia de tensiones entre este punto y este punto. ¿Sí? Después, una tensión de toque, yo estoy parado y estoy tocando justamente, ¿cómo es? Estoy tocando algo que está conectado acá a tierra. Entonces, la tensión de toque va a ser la diferencia entre la tensión de acá de malla, GPR, ¿sí? Y el punto donde estoy parado. O sea que tengo acá una diferencia importante de tensión. ¿Ah? Digamos que de repente le vamos a llamar tensión de mesh a la máxima tensión de toque que pueda aparecer. Y sería, por ejemplo, la tensión que hay donde el tipo está parado con respecto al GPR. ¿Ah? Y después pueden haber tensiones transferidas. ¿Qué quiere decir tensiones transferidas? Imaginemos, ¿no?, que tenemos, imaginemos, por ejemplo, una estación, no sé, en el centro de Montevideo, de la ciudad. ¿Tá? Y yo tengo un cerco metálico. Y tengo un vecino al lado. Y ese vecino, pues, tiene una reja y es todo continuo. Entonces, si hay una falta, ¿tá?, y ese cerco está aterrado, esa falta se transmite, o sea, hay una tensión transferida hacia afuera de mi instalación. Entonces yo, llegado el momento, voy a tener que hacer mi diseño para asegurar justamente que esa tensión no se transfiera al vecino. ¿Tá? Entonces yo ese cerco, por ejemplo, voy a tener que cortarlo, ¿sí?, poner algo de manera que no haya una continuidad eléctrica entre lo que está dentro de mi instalación y lo que está para afuera. Lo cual a veces, cuando tenemos un vecino al lado, no es sencillo. ¿Tá? Pero eso puede ser algo de una tensión transferida hacia afuera de la instalación. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar a definir un poco más rigurosamente esto, pero antes vamos a ver un diseño de otra malla. Esto sería una estación, digamos, acá tenemos una llegada, o sea, esta sería la base para una llegada de una línea aérea. ¿Tá? Este sería el edificio. ¿tá? Y lo que tenemos acá, cada uno de estos 4 elementos, estos son los transformadores. ¿tá? Yo qué sé, vamos a suponer que es una estación de 60 a 15, y que cada uno de estos transformadores son 4, por ejemplo, 4 transformadores 60 a 15, o de repente es una línea de 30, es una estación 30 a 15, 4 transformadores de 30. Entonces tenemos los transformadores, tenemos acá las resistencias de puesta a tierra, que son estos rectangulitos, ¿sí?, para aterramiento de los neutros. ¿Okay? Y después, dentro del edificio, tenemos justamente sectores, acá y acá, para las celdas de media tensión. Si esto fuera una estación 30-15, para celdas de 30 por un lado y para celdas de 15 por otro. ¿Sí? Serían los sectores de las celdas. Después, seguramente voy a tener algún transformador de servicios auxiliares. ¿Sí? También voy a tener que tener un lugar donde va a ir, como comentamos hoy, baterías, cargador de baterías. ¿Ah? Y como ven, digo, aparte de lo que son los transformadores, y en este caso lo que serían las resistencias de aterramiento, y obviamente que esta resistencia de aterramiento va a tener que tener asociados seccionadores y transformadores de corriente para sensar la corriente que está pasando, etc. Porque si hay una falla, habría que esos transformadores me detecten esa corriente y me la pasen a un relé para que abra un disyuntor, por ejemplo. ¿tá? Entonces, digo, aparte de esto en particular, básicamente tenemos las celdas, tenemos cargador, batería, o sea, básicamente es lo mismo. ¿tá? Entonces, nosotros tenemos acá lo que está dibujado con un color violeta, sería de nuevo la malla asociada a esta instalación, y de nuevo tenemos estos circulitos que serían lo que son las jabalinas. ¿tá? Y esto que está acá con unas crucecitas, digamos, eso sería un cerco perimetral.
¿tá? En este caso, nosotros vemos que la malla se aleja, o sea, está más allá de lo que es el cerco perimetral. Entonces, cuando nosotros tenemos espacio, ¿tá? Siempre tenemos que tratar de colocar justamente esa malla, por ejemplo, 1 metro por fuera del cerco perimetral, de manera que si alguien que esté por fuera del terreno está tocando el cerco en el momento que se produce una falla, y asumiendo que la distancia entre el pie y donde estoy parado y donde está ese cerco es de 1 metro, ¿tá? El tipo en el momento que está tocando está parado arriba de la malla, de manera que si la malla está bien calculada, al tipo no le pasa nada, ¿tá? Entonces, eso es un tema que tenemos que ver, o sea, siempre tratar de, si tenemos cercos, tratar de, si alguien está tocando no solo del lado adentro, sino del lado afuera, de asegurarnos que el tipo esté parado en un lugar de manera que cuando toque, quede parado en la malla que fue calculada para asegurar la integridad de esa persona. Una ¿Ah? pregunta, José. Sí, sí. ¿Qué pasa cuando el cerco queda sobre el límite de propiedad? Que no podés poner Bueno, una ahí ploja. es un tema justamente, ahí hay que estudiarlo, son temas particulares y hay que ver si ese cerco se aterra, no se aterra, si de repente ese cerco se divide, digamos, yo qué sé, capaz que en una parte yo acá adentro, de repente donde estoy marcando acá, por decir algo, capaz que acá lo que hago es interrumpir el cerco y dejar, no sé, algún muro de ladrillo o algo de manera de que determinado sector, vamos a suponer, yo qué sé, el sector que está de este lado. Capaz que yo qué sé, acá, por decir algo, y acá pongo un muro de ladrillo, o simplemente tengo 2 parantes separados de manera de que no haya una continuidad eléctrica entre una parte del cerco que está aterrado y el otro. ¿Sí? De manera que no se transmita esa falla. Pero esos son casos particulares, ¿tá? Que en el diseño, digamos, en la vida real, pueden aparecer. ¿tá? La idea justamente es asegurar esas tensiones transferidas, de que esas tensiones transferidas no se produzcan, de que yo no, digo, que la persona que está fuera, digamos, no tenga problemas con la seguridad. ¿tá? Que justamente cuando tenemos, o de repente capaz que mi malla no llega llega de repente 1 metro por antes del cerco y yo lo puedo cortar antes, pero siempre asegurando que todo un sector de repente quede por fuera de la malla. Digo, o sea, eso va, digamos, en cada caso particular. Pero son cosas que hay que tener en cuenta, que eso de repente no está en lo que vamos a ver, sino que está un poco más en lo que es el cálculo, el diseño fino, uno ya entra a hacer el diseño real, digamos. ¿Ah? Dale, gracias. Bien. Bueno, y acá quizás, no sé si se logra ver bien, pero aparte de todo esto, de nuevo, están los distintos chicotes, en los distintos lugares, capaz que se ve chiquito, pero de nuevo tenemos chicotes para conexión a celdas, a tableros, las distintas puertas, carcasa de transformadores, aterramiento de neutros, resistencia de puesta a tierra, etcétera, ¿no? O sea, incluso la estructura del edificio, porque la estructura del edificio de repente es yo decía, hormigón armado, y yo quiero que todo cerrado, entonces tendré que ver cómo hacer para conectar toda esa estructura a mi malla de tierra. Y una cosa que hay que ver en esos casos es justamente, o sea, porque de repente yo tengo hierro y si yo lo tengo que unir con el conductor de cobre, puedo tener un tema de diferentes potenciales, diferentes materiales con diferentes potenciales. Entonces tendré que ver que de repente no puedo unir directamente cobre con hierro. Tendré que buscar algún elemento intermedio o algún elemento fabricado que me permita hacer esa unión, yo sé, con algún conector de bronce o alguna cosa de esas. ¿va? Pero la idea va a ser hacer nuestro diseño de toda esta malla, nuestros cálculos, ¿sí? Y después, bueno, ir conectando cada uno de los elementos que lo requiera a esa malla de tierra. O sea, ir justamente colocando lo que son las tierras de servicio, ¿sí? Y las tierras de protección. Y no olvidarme de nada. ¿tá? Esto es un diseño particular de una malla de tierra de una estación. ¿tá? Bien. Comentamos hace unos minutos, bueno, el GPR, ese día el voltaje máximo que alcanza esa malla de puesta a tierra que nosotros vamos a diseñar en nuestra subestación respecto a una tierra lejana. Va a ser lo que llamamos el potencial absoluto, que va a ser igual a IG, que va a ser la corriente que va a pasar por la malla hacia esa tierra lejana,
por RG, que va a ser la resistencia de la malla, que después veremos cómo se calcula y cómo calculamos la IG. Eso va a ser tema de más adelante. La tensión de toque, digamos, o de contacto, justamente es la diferencia que vimos entre el lugar donde estoy tocando y el GPR. Esa diferencia de tensión va a ser la tensión de contacto, y como les comenté, la tensión de mesh justamente va a ser esa máxima de contacto que puede ocurrir cuando estoy ahí en la malla. ¿Ah? Bueno, lo de la tensión transferida es un caso especial de una tensión de toque donde un voltaje es transferido hacia afuera de la subestación. Entonces, también tengo que tener cuidado e intentar diseñar de manera, o diseñaré de manera de no generar tensiones transferidas hacia afuera de la subestación, pero es algo que tengo que tener cuidado, ¿no? Y bueno, la tensión de paso es la tensión justamente entre dos puntos de la superficie del terreno separados por una distancia de un paso, que lo vamos a asimilar a 1 metro. ¿Está? Ejemplito numérico que vimos hace unos minutos, veíamos que con una resistividad del terreno de 50 a 1 metro y con una corriente de 10 kA llegábamos a una tensión de paso del orden de los 4 kilovoltios. ¿Ah? Simplemente para que tengan noción de lo que pueda aparecer ahí. ¿Okay? Bueno. Entonces, como ya dijimos, la evaluación de un sistema de puesta a tierra en alta tensión se va a basar en poder calcular las tensiones de paso y toque. Parches producidas también van a cambiar. ¿Sí? Entonces la idea va a ser se producen, poder compararlos con las tensiones de paso y de toque que puede soportar un ser humano. Si yo aseguro de que esas tensiones producidas son menores que las tensiones admitidas por el ser humano, entonces desde ese punto de vista me puedo quedar tranquilo, ¿tá? De que no habría problemas para la gente. ¿Tá? Después veremos de qué depende esa tensión admisible, etc. ¿Tá? Bueno, entonces, como vimos, ahora lo que vamos a hacer es acotar con todos estos nuevos problemas que aparecen. Perdón, pero se nos está cortando, me parece, ¿eh? Es una corriente no sé si solamente a mí. Sí, José, se está cortando un poco. Que se escuchó todo entrecortado recién. ¿Ahora? ¿Se escucha? No, ahora parece que mejor, sí, sí. ¿Sí? ¿Se escucha más o menos? ¿Puedes repetir lo último? Sí. No, que básicamente era, el diseño es como es simplemente un resumen de lo que ya hablábamos. O sea, la idea va a ser poder calcular las tensiones de paso y toque que se producen y compararlas con las tensiones admisibles por el ser humano. Básicamente nuestro diseño va a ser eso. Por otro lado, como dijimos antes, vamos a ver el GPR y vamos a asegurarnos de que el potencial absoluto, esa máxima tensión de malla, quede por debajo de los niveles de aislación de los equipos. ¿Tá? Básicamente era eso. ¿Tá? Bueno, acá simplemente en una malla fue algún cálculo que se hizo, y estas serían las tensiones, por ejemplo, de contacto que se producen, ¿tá? Y ven con distintos colores los valores. ¿Tá? O sea, lo que tienen acá marcado con violeta sería todo el diseño de la malla, ¿tá? Y los colores serían los valores, o sea, o distintos rangos de valores de tensiones de contactos que se pueden producir con este diseño. Con este diseño, obviamente, con la resistividad del terreno que corresponda y la corriente de falla a tierra que corresponda. ¿Tá? Como ustedes pueden ver, sobre los conductores de la malla, justamente es donde las tensiones de contacto tienen el menor valor. ¿Ah? Y después, dentro de esas cuadrículas, que serían los valores que le siguen, digamos, los valores más chicos, ven que después, en lo que es la malla misma, los valores mayores se entran a producir sobre lo que es el exterior, digamos, la parte externa
de la malla. ¿Tá? Y bueno, acá sería si yo, digamos, tengo alguna tensión transferida hacia afuera, ven que los valores pueden llegar a ser bastante más grandes. ¿Tá? Vean, digo, esto es un caso particular, pero vean más o menos el orden de valores, pues vamos a ver ahora lo mismo para digamos, el mismo cálculo, pero para tensión de la misma malla, para tensiones de paso, simplemente para ver los valores, el orden de valores, no quiere decir que siempre tenga que ser el máximo valor acá, ¿no? Pero digo, la idea justamente lo que vemos es que los menores valores se producen sobre los conductores de la malla, ¿no? Esa es la zona donde las tensiones de contacto son menores, ¿no? Y justamente sobre los límites de la malla es donde de repente los valores llegan a ser un poquito más altos, ¿no? Y bueno, para el mismo caso, lo que serían las tensiones de paso, pasa algo parecido, pero ves que los valores son mucho menores, ¿no? Los valores de las tensiones de paso normalmente no son las críticas, los valores críticos son las tensiones de toque. Nuevamente, o sea, si cumplimos con la tensión de toque, o tensión de contacto, las tensiones de paso van a cumplir. O sea, básicamente vamos a ver que esos son los valores más críticos. Pero de nuevo, ven que los valores más chicos, de nuevo, están dentro de la malla, y de repente, en este caso, sobre el extremo de la malla, donde de repente los valores pueden llegar a ser un poquito más altos. Muchas veces lo que se hace en los diseños, y si el espacio da, obviamente, es una vez que yo hago mi diseño de malla y hago todo, de repente lo que se hace es colocar un conductor externo por fuera de cálculo, un conductor externo de repente a 1 metro por fuera, digamos, vamos a suponer 1 metro por acá afuera de todo este diseño, conectado en algunos puntos a esta malla, de manera de disminuir esos gradientes de tensión que se pueden producir en los extremos de la malla. Pero eso como que queda, es un tema de, digamos, de experiencia, digamos, pero que no lo vamos a calcular. Pero es un tema que puede hacerse, si hay espacio, conviene hacer eso para asegurarnos, digamos, de bajar, digamos, las tensiones sobre los extremos. Pero como les digo, normalmente las tensiones más problemáticas son las tensiones de contacto. Si aseguramos las tensiones de contacto, las tensiones de paso generalmente se van a cumplir. Yo tengo una consulta de la pantalla anterior, ¿puede ser? Sí. En la parte de las tensiones, ahí va, en la parte de las tensiones de contactos, esas partes rojas afuera, significa que si vos ponés una tierra ahí, ponés una jabalina... No, si yo tengo una tensión transferida, tengo un cerco, cuanto más lejos, de repente o sea, lo importante acá es ver lo que importa acá es ver que sobre la malla en el diseño, ahí es justamente donde las tensiones producidas son menores. Ahí es donde es menor. Entonces yo tengo que diseñar para eso. Si yo salgo por fuera de la malla, voy a tener problemas, a aumentar. ¿Sí? Básicamente es eso. Yo tengo que tratar de diseñar bien esto y tratar de que digamos, que no hayan tensiones transferidas al exterior. Porque no estoy arriba de la malla, yo no sé lo que pasa afuera, básicamente. Yo sé que donde yo diseño y ahí adentro yo puedo asegurar que no pasa nada. Ahora afuera no puedo asegurar. No estoy, si hay una falla por ahí afuera y no hay tierra porque el tipo hay algo conectado ahí, pero el tipo está parado en un lugar donde no hay malla, ahí digo, yo no sé lo que va a pasar, pero nuevamente pueden haber tensiones. Hola. Hola. Ahora se cortó lo último, no se entendió nada, pero está. No sé de dónde se cortó, no sé si se entendió, repito, no sé. No, ¿se entendió? Sí, se entendió, sí. ¿Y cómo te asegura, por ejemplo, que no haya tensión transferida? Y bueno, a ver, yo tengo justamente que estudiar desde el punto de vista físicamente cómo es el diseño de la acción, y tratar de que no haya nada, digamos, lo peor que puede pasar, o sea,
lo más usual es que haya un cerco metálico, ¿sí? Muchas veces en estaciones, creo que son de transmisión, que lo que se hace es poner dos cercos, uno por dentro conectado a tierra, ¿tá? Y uno por fuera sin conexión a tierra, con una separación, vamos a poner, de 1 metro entre una y otra. De manera que, digamos, la parte exterior, digamos, si alguien toca, eso no tiene digamos, una unión metálica, de manera que si hay una falla, digamos, ese cerco exterior, digamos, no vea la falla, o sea, no pase por él, ¿sí? Entonces, justamente se hacen dos cercos, ¿tá? Cuando no tenemos esa posibilidad, tenemos que tener justamente el cuidado de cortar, digamos, interrumpir ese cerco de alguna manera, como le digo, puede ser con alguna estructura que no sea metálica, un muro de ladrillo o una separación física, digamos, entre un lado y otro. Siempre está el problema de que si viene alguien y toca con una mano una parte y con otra mano otra parte, también le puede generar una diferencia de tensión problemática. Pero si yo dejo, no sé, un muro de 1 metro de ancho, de manera que asumo que ese es el largo que puede haber normalmente entre los brazos abiertos de una persona, entonces me puedo asegurar que la tensión de contacto, digamos, el equipo no va a llegar a tocar, ¿tá? Pero la idea justamente es eso. Cuando uno hace un diseño nuevo, normalmente hace un movimiento de terreno y saca todas las porquerías que haya por abajo, que pudieran haber. El problema es cuando tengo que hacer o me tengo que asegurar, si tengo que tratar de verificar que no haya caños metálicos o cosas de eso. Digo, o sea, es un tema bueno, en cada caso particular, Perdón, pero pero se te prestar corta. la atención y bueno, que en la obra se escucha ahora. No. Ahora Hola, no. Todo entrecortado. ¿me escuchan? Ahora sí, a ver. A ver, ahora. ¿Se escucha? Ahora sí. Sí. No, yo les decía que desde el punto de vista del proyecto tengo que tratar de recabar toda la información. O sea, si se diseña una reja o un cerco, tengo que tratarlo de manera que no se propague hacia el exterior y de recabar toda la información posible. Después, obviamente, hay que dejar escrito de que en obra se debe verificar y cualquier cosa que se encuentre bajo el terreno, por ejemplo, o se pone en contacto con el proyectista, ¿tá? O sacarlo si no es necesario, de manera de asegurar de que no haya nada metálico que esté conectado dentro de la estación y que se vaya para afuera. O sea, yo tengo que conocer todo mi terreno, pero es un tema, bueno, de conseguir esa información, ¿sí? O sea que no puede haber un caño de agua tampoco, por ejemplo. Puede haber algo. O sea, el problema está en que, digo, normalmente los caños de agua hoy en día metálicos no creo que sí, caños que ser en algún caso, pero normalmente no creo que sean metálicos que estén entrando. Digo, ahí tendría que tener cuidado, ¿no? O sea, a veces hay casos particulares que hay que estudiar en forma particular. Hay que tener cuidado, digo, tratar de que no haya nada que se vaya hacia afuera. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Bueno. El caso más crítico cuando está contra la vereda, ¿no? Que ahí ya está más difícil, ¿no? Claro. Mira, yo siempre cuento todos los años siempre hago el mismo cuento, pero en una estación de 36, hay acá en la calle Paysandú, entre Cuaré y Millí, cuando se hizo el diseño, el tema es que el portón de entrada da hacia la calle, y justo ahí había problemas. Entonces, Claro. lo que se hizo en su momento fue modificar la vereda, o sea, se puso piedra partida, digamos, se estudió distintos tipos digamos, perdón, ¿qué piedra partida? Piedra laja, perdón. Se estudió de distintas canteras, distintas resistividades, de distintas canteras, de manera de conseguir de manera de asegurar que si alguien tocaba, la tensión a la cual se veía sometida, la persona no generaba problemas. O sea, en esos casos que no había manera, lo que se hizo fue justamente, se habló con la intendencia, no sé, y se hizo un rediseño
de la parte de la vereda en todo ese frente. Digo, o sea, eso es un caso que creo que medio, no sé, medio especial, digo, no, por lo menos yo no conozco otro. Sí, hubo una subestación que yo trabajo también en proyectos, pusimos bitumen pero un caso solo, que también cerca de la Ciudad Vieja, por ahí. Claro, Pero el ahí tema le estás agregando una resistividad bastante alta. claro, el tema del riesgo es como todo, ¿no? Viene otro ente, lo rompe y después que te Bueno, repongan eso, ¿no? está, Obviamente. Eso claro, es, eso siempre pasa, digo. claro. Pero está, son soluciones para algunos casos particulares, pero bueno. Sí, no, muy, muy particular, estoy de acuerdo. Claro, claro. Bueno, a ver. Ahí está. Bueno, ¿cuáles son entonces, digo, los factores que posibilitan un accidente eléctrico? Bueno, altas corrientes de falla, ¿tá? Como vimos, que producen altos gradientes de potencial. Después va a influir la resistividad del terreno, ¿tá? Alta resistividad del terreno. Importante también la duración de la falla, ¿tá? O sea, no es lo mismo que yo esté sometido a 1 kiloamper de corriente de falla, por ejemplo, durante un segundo, que esté sometido durante 1 minuto, ¿sí? No es lo mismo. Entonces, es importante y crítica, digamos, la correcta operación de mis protecciones. Es algo importante que va a influir en van a ver que va a influir en las tensiones que va a soportar la persona. ¿Tá? Y bueno, después un tema fortuito que es la presencia de alguien en el momento menos adecuado, en el momento de una falla y que justo esté tocando un dispositivo defectuoso. ¿Tá? O sea que como vemos, influye la corriente, influye la resistividad del terreno e influye la duración de la falla. Todo esto posibilita, o digamos, son factores, digamos, importantes o críticos en el caso de un accidente eléctrico. ¿Ah? No nos corten, vamos a seguir. Entonces, en nuestra etapa de diseño, digamos, vamos justamente a considerar la corriente, que es lo que dijimos, vamos a calcular, vamos a hacer un repaso de lo que son las corrientes de cortocircuito, va a influir la duración de la falla y lo que es la resistividad del terreno. Como recuerdan que yo les dije al principio, la norma asume una resistividad uniforme. Entonces vamos a obtener la resistividad aparente, vamos a tener que hacer medidas, vamos a tener que procesar esa información y de acuerdo a nuestro diseño llegar a un valor representativo de mi terreno para ese diseño que yo estoy haciendo. ¿Tá? Todos estos factores van a determinar esos gradientes de potencial que van a aparecer en esa malla en el caso de una falla de tierra. ¿Ah? Otra cosa importante es que, bueno, se produce una falla a tierra. Ahora, no quiere decir que toda esa corriente pase efectivamente por el cuerpo de una persona. ¿Tá? Entonces, dependiendo digamos, de esa fracción que efectivamente pase por el cuerpo, eso va a determinar, digamos, eso y otras cosas, la tensión de paso y contacto que puede soportar un individuo ante una falla. ¿Sí? No quiere decir que toda esa corriente que yo calculo pasa por la persona, sino que va a pasar parte. ¿Tá? Entonces, bueno, que ver, digamos, como qué parte, digamos, a los efectos soportadas. Sí, ahí no te escuchamos nada otra vez, José, No sé, pero... ¿no se escucha? Dame un segundito a ver si lo puedo solucionar un poco. Un poquito. ¿Ahora se escucha un poco mejor? Sí, ahora sí. Está. Bueno, no, decía que no toda la corriente que uno calcula efectivamente de repente pasa por el cuerpo de una persona. ¿Tá? Y la corriente que efectivamente está pasando es la que va a determinar las tensiones admisibles de paso y de toque de esa persona. Entonces, no sé si no sé, capaz que estos dibujos o estos ejemplos los vieron en el curso de instalaciones, en la parte de aterramiento, no sé. Digamos, acá hay una corriente, digamos, IF que falla a tierra, ¿tá? Y esa corriente en realidad se divide en parte que sigue por acá y parte que efectivamente pasa por la persona.
O sea, le vamos a llamar corriente de choque a la corriente que pasa efectivamente por el cuerpo de la persona, que vamos a asumir que tiene una resistencia RCH, la resistencia del cuerpo humano, ¿tá? Que tenemos acá el circuito, o sea, la corriente hace esto, y después lo que tenemos acá, digamos, sería el paralelo de las dos resistencias de contacto de los pies con el terreno. ¿Tá? Si cada una de ellas es RC, sería el paralelo de las dos. ¿Tá? Y entonces la tensión de toque a la que se ve sometida la persona, digamos, sería RCH más RC sobre 2 por esta corriente. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Eso sería la resistencia de contacto directamente con el terreno, pero de repente yo estoy parado, o yo le agrego a ese terreno piedra partida, u hormigón, u otra cosa, entonces, dependiendo de, digamos, esa resistividad del elemento superficial que yo ponga, va a influir en la resistencia esta de contacto. ¿Sí? Entonces va a aparecer lo que se llama un factor de corrección, función del material sobre el cual yo estoy parado, y que va a quedar multiplicando a esa resistencia de contacto, que bueno, ahora vamos a ver cómo se estima esta resistencia de contacto, en función de la resistividad del terreno, ¿tá? Y bueno, y cómo se calcula este factor C sub S, de manera de que, conociendo la resistencia estimada de una persona, conociendo la resistividad aparente del terreno y la resistividad del elemento superficial que yo estoy colocando, ¿sí? Estimando la resistencia de contacto, o sea, la resistencia de qué depende esa resistencia de contacto, y por la corriente de choque, que sería la corriente que efectivamente está pasando por el cuerpo humano, yo puedo saber cuál sería la tensión, en este caso, de toque tolerable. ¿Ah? En el caso de tensión de paso, la única diferencia es que me va a quedar, digamos, las dos resistencias de contacto sumadas. ¿Sí? O sea, va a quedar RCH más 2RC, y me va a quedar ese término multiplicado por ese factor de corrección que depende del elemento que yo ponga como elemento superficial. O sea, ahora vamos a andar un poco más, pero nosotros podemos ver que acá va a haber un factor que después veremos que, como dijimos, este factor va a depender de la resistividad del terreno y de la resistividad del elemento superficial que yo ponga. Entonces, y lo que veo acá es que si yo coloco, digamos, como no me acuerdo quién fue el que habló hoy, que dijo, pusimos bitumen. Si yo coloco un elemento adicional, en realidad voy a influir sobre las tensiones tolerables, las tensiones admisibles, ¿sí? Tanto en la tensión de paso como en la tensión de toque. Entonces, ese es un elemento sobre el cual yo puedo influir colocando un elemento adicional sobre el piso, de manera de aumentar las tensiones admitidas por la persona. Si yo hago mis cálculos y las tensiones que se producen no cumplen con las tensiones admitidas, quizás si yo coloco hormigón, coloco piedra partida, o coloco una capa asfáltica, o piedra laja, etc., yo puedo lograr un valor para este C sub S de manera que la tensión admitida queda por encima de la que se produce. O sea, eso es importante que lo tengan claro. El elemento superficial que yo estoy colocando justamente influye no sobre la que se produce, sino sobre la admitida por la persona. O sea, una manera de aumentar las tensiones admisibles justamente es incorporar un piso adicional, un elemento adicional. ¿Está? Bueno. Entonces, esta va a ser la forma de evaluación. Después, estas van a ser las fórmulas, después entraremos en cada uno de estos términos, de las tensiones producidas. ¿Tá? Y estas serían lo que vimos recién, las tensiones admisibles, de toque y de paso. Básicamente la idea va a ser poder calcular estos dos términos y compararlos con las tensiones admisibles.
¿tá? O sea, comparar esas tensiones máximas admisibles con las tensiones que aparecen en caso de falla. Ese va a ser el criterio de diseño. ¿Tá? Bueno, simplemente como, esto lo vamos a ver mucho en estas clases, pero como ordenamiento, digamos, de cuál va a ser el criterio, el diseño, ¿tá? Lo primero que dice acá arriba, el punto 1, dice determinación del área de aterramiento y modelado del suelo. La idea es conocer el área donde se va a realizar la instalación, ¿tá? O sea, de qué área se dispone, cómo es la red eléctrica en el lugar, y las características del suelo donde se ejecuta la malla. ¿Tá? O sea, eso es lo primero que yo tengo que saber. Después voy a dimensionar el conductor de la malla. ¿Tá? No solamente en decir, bueno, yo voy a calcular cuál es la sección para en caso de que se produzca una falla, la corriente que pase sea tal que el calor que se produzca no funda el conductor. ¿Tá? No solo eso, sino que también voy a tener que ver el material de ese conductor, bueno, la sección, el material, ¿tá? Y también tener en cuenta los elementos de unión entre conductores, todas las derivaciones y conexiones, digamos, para aterrar las diversas partes metálicas de la instalación. O sea, todo ello va a estar, por un lado, en la fórmula para calcular este conductor, pero también no solo en la fórmula, sino después, bueno, decir, bueno, yo voy a usar, no sé, un conductor de cobre y mis uniones van a ser de determinado tipo, o voy a usar determinada soldadura, o voy a unir de determinada manera. O sea, todo eso está en lo que es el punto 2. ¿Tá? Luego determinaremos las tensiones de toque y de paso admisibles, ¿tá? Que vimos a una introducción recién. Y con eso vamos a hacer un diseño preliminar de la malla. ¿Tá? Acá no hay una fórmula, sino que, bueno, hacemos nosotros un diseño preliminar. Con ese diseño, que obviamente va a abarcar toda el área, con ese diseño lo que vamos a hacer es calcular cuál es la resistencia de la malla. ¿Tá? Nosotros vamos a ver alguna fórmula de alguien que en algún momento estudió estos temas y llegó a una fórmula, ¿tá? Para obtener ese valor de la resistencia de la malla. Entonces, y voy a determinar, haciendo todos los cálculos de cortocircuito, cuál es la corriente I sub G que efectivamente pasa por esa malla. ¿Tá? Entonces, una vez que tengo RG e I sub G, yo puedo calcular el GPR que vimos hoy. Puedo calcular cuál es la tensión absoluta, o sea, el potencial absoluto de la tensión de malla, el GPR. Entonces, si ese GPR es menor que la tensión admisible de contacto, que era la mayor, ¿se acuerdan que vimos en los ejemplos que la tensión de contacto es la más crítica, ¿sí? Con respecto a la de paso? Si esa es menor que la tensión de toque, ya está, la malla ya está solucionado el tema. Si no se cumple esto, entonces, bueno, ahí yo voy a decir, vamos a calcular bien cuál es la tensión de paso y la máxima tensión de toque, o sea, la tensión de mesh, y voy a comparar primero si la tensión de mesh es menor que la admisible. Si es menor que la admisible, bueno, pasemos a comparar la tensión de paso. Si se cumplen estas dos condiciones, tengo diseñado todo bien. Si no, voy a tener que rediseñar mi malla. O sea, yo digo, este sería un diagrama de flujo, digamos, de cómo sería el procedimiento para hacer mi diseño. ¿Tá? Pero, digamos, nosotros vamos a ver fórmulas para calcular justamente la corriente por la malla, la resistencia, las tensiones admisibles, las tensiones de la máxima tensión de contacto, la máxima tensión de paso que se produce, y la idea luego es hacer esas comparaciones. Después el diseño preliminar o la modificación del diseño es un tema que uno va adquiriendo en la práctica, viendo otros diseños, y bueno, la experiencia es lo que va resolviendo esos temas. ¿Tá? Digo, esto más o menos es un diagrama de flujo de cómo es el procedimiento, por decirlo de alguna manera, el procedimiento de cálculo. ¿Tá? Bueno. Una vez que vimos esto, bueno, vamos, por ejemplo, a entrar simplemente a repasar la determinación de la corriente por la malla. Vamos a revisar un poco, repasar lo que era el cálculo de cortocircuito. ¿Sí? Y bueno, entonces, la corriente efectivamente que va a pasar por la malla se va a componer de la corriente de cortocircuito simétrica, que ustedes calculan en el cálculo de cortocircuito normal, ¿sí? Pero va a estar afectada por algunos factores. Esos factores
ahora veremos qué quiere decir cada uno y qué son, ¿tá? Es un factor C sub P, que le vamos a llamar factor de crecimiento, un factor S sub F, factor de división, y un factor D sub F, que es un factor de decremento. Entonces, vamos a entrar a ver cada uno de estos componentes, ¿tá? A los efectos de poder calcular la I sub G, que va a ser la corriente que efectivamente va a pasar por la malla. ¿Ok? Bueno, sigamos. Bueno, la I sub F, ¿tá? Es la corriente simétrica de falla tierra, o sea, 3I sub 0. ¿Tá? Lo que dice, vamos a ir más adelante. Bueno, primero, para calcular estas corrientes de cortocircuito, salvo alguna situación excepcional, siempre vamos a usar el método de componentes simétricas. ¿Tá? Podemos decir que, bueno, como en baja tensión había algún cálculo simplificado, digamos, cuando la parte resistiva era mucho mayor que la parte de, ¿no es? De reactancias, pero nosotros vamos a usar siempre componentes simétricas, ¿tá? Y, digamos, como vamos a calcular corrientes que involucren tierra, en realidad pueden haber cortocircuitos fase tierra, dos fase tierra, entonces, en realidad yo en principio, salvo que a la vista uno vea cuál puede ser mayor, en realidad tengo que hacer los cálculos de todos estos casos y bueno, y tomar el peor de los casos, ¿sí? O sea, sería el cálculo de todos los cortocircuitos que involucren tierra, ¿sí? Bueno, estas son las fórmulas que ustedes ya conocen para cálculos de cortocircuito fase tierra y dos fase tierra. Y también lo importante es que se debe calcular la máxima corriente en todos los niveles de tensión de la instalación. O sea, yo tengo, no sé, una estación 60, 30, 15, ¿sí? Y bueno, en principio yo tengo que hacer el cálculo de las corrientes fase tierra y de fase tierra en 60, en 30, en 15, y bueno, y ver cuál es el peor caso. ¿No? O sea, no hay nada que en principio me diga, bueno, este es el valor mayor. Pueden haber algunos condicionantes que yo vea que está, pero en principio uno tendría que hacer todos los cálculos en todos los niveles de tensión y ahí quedarme con el peor valor de todos. ¿Tá? Bueno, hay algunos aspectos a tomar en cuenta acá, ¿no? Primero es el régimen de neutro de las fuentes que alimentan ese cortocircuito sobre la malla diseñada. Así como también el régimen de neutro de esa instalación cuando es, digamos, cuando es una fuente para alimentar otras cargas, ¿tá? De menos tensión, por ejemplo. ¿Tá? O sea, el régimen de neutro va a ser importante. ¿Tá? Es una cosa a considerar. También el orden de magnitud de las impedancias de secuencia, ¿tá? Y cómo afectan ellas el cálculo de cortocircuito, ¿sí? Y después los modelos a usar, o sea, los modelos de los diferentes componentes pasivos de la red, líneas, cables, transformadores, ¿tá? En función de la red que se está modelando. En media tensión, la línea aérea y los cables lo podemos modelar como líneas de media o corta, digamos, en cambio en alta tensión ya lo vamos a modelar como una línea larga, y bueno, en el caso de máquinas utilizaremos el modelo subtransitorio de las mismas. ¿Tá? Bueno, después vamos a entrar en el factor que es el factor de decremento. Una cosa, volviendo al cálculo de las corrientes de cortocircuito, cuando uno tiene, vamos a decir, una estación, uno dice, bueno, yo calculo cortocircuito, y bueno, aguas arriba, tengo la red de UTE, pero digo, también puede pasar en algún caso que haya algún generador conectado. Entonces, en realidad, yo tengo que estudiar con generador, sin generador, y ver, hacer el diseño, digamos, para cada uno de esos casos y ver efectivamente cuál es el peor caso. O sea, no me tengo que olvidar de esas cosas, ¿sí? O sea, eso es importante. ¿Tá? Yo asumo que, bueno, todas esas cosas ustedes ya lo vieron en otros cursos, por lo tanto, fue un pantallazo simplemente para recordar las fórmulas y nada más. ¿Tá? Bueno, el factor de sub F es lo que llamamos factor de decremento. ¿Y qué es eso? Bueno, ese factor lo que toma en consideración justamente es la componente transitoria de ese cortocircuito durante el tiempo de falla. O sea, ustedes saben que la corriente
digamos, tiene un valor alto y después va disminuyendo, y esto se puede asimilar a que tengo una componente de continuo acá. Entonces la idea justamente, el valor simétrico, viene, digamos, hay que afectarlo por un factor de su F de manera de obtener esta corriente. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se calcula ese factor? Y bueno, es una fórmula, digamos, que tiene este valor, es la raíz de todo esto, en donde influye, por un lado, la duración de la falla, que aparece acá y acá, y por otro lado, la constante de tiempo, la componente de continua, o sea, de las impedancias, la parte de las reactancias y la parte resistiva de todo lo que está aguas arriba, hasta ese lugar. ¿Ah? Y bueno, dicho valor, digamos, realmente está tabulado, digamos, para diferentes valores, ¿ah? De X, de R y tiempo de apertura de las protecciones, ¿tá? O sea, de T sub A, de T sub F. ¿Tá? Bueno, acá está mal, dice X igual R, en realidad es X sobre R, eso se ve que salió mal. ¿Tá? En caso de circuitos con neutros aterrados mediante resistencias, esa relación es muy baja y en general el factor de asimetría tiende a 1. ¿Tá? En el caso de que si hay algún cálculo, algún ejercicio para hacer, obviamente que se les va a dar este valor, no se les va a pedir que estén calculando. ¿Tá? Se les va a decir factor de asimetría tanto, factor de decremento tanto. ¿Tá? Bueno. Acá tenemos justamente para distintos valores de X sobre R, distintos tiempos de actuación de las protecciones, el cálculo que me da estos valores. Esto es simplemente hacer las cuentas con distintos valores de X sobre R. Bueno, y acá llega el factor que capaz que es un poco más difícil, digamos, de entender conceptualmente, o no, que es lo que se llama el factor de división. Bueno, el factor de división es un factor que considera la influencia del vínculo a tierra entre las diferentes instalaciones del sistema de potencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, la idea es, o sea, cuando hay una falla, hay otras cosas que están puestas a tierra. Yo tengo una falla en una línea y en realidad, digamos, ahí hay esa estructura donde viene la línea, tiene una parte que tiene un conductor que va a tierra, digamos, viene ahora vemos alguna foto, algún dibujo donde se puede apreciar, ¿tá? Entonces la corriente se va, digamos, disgregando, separando, no va toda la corriente hacia la estación, sino que hay parte que va yendo, o sea, fracciones de esa corriente, se van yendo por esos lados. O sea, la idea va a ser obtener una representación equivalente de todos esos cables de guardia, todos los neutros que hayan conectados a tierra, ¿tá? Y resolver el equivalente. O sea, yo tengo la resistencia de mi malla, pero después tengo resistencia de todas esas aterramientos en cada columna, ¿sí? Por ejemplo. ¿Tá? Entonces, cuando yo calculo la corriente, la idea es ver qué fracción de toda esa corriente realmente entra a la subestación. A ver si se entiende. O sea, yo por ejemplo acá tengo una línea, un hilo de guardia. Este hilo de guardia se pone acá a tierra. ¿Sí? Cuando hay una falla a tierra, hay parte que se van por estos lugares en las distintas columnas. ¿Tá? Acá tenemos otra línea, esta aparentemente es una línea, parecería que ser de 30, donde tenemos acá las ménsulas donde van agarradas las distintas fases. Bueno, acá no se ve, pero digo, esta es una ménsula para una fase, acá va otra, y acá va otra, y acá arriba va el hilo de guardia. Este hilo de guardia está puesto a tierra. ¿Tá? Entonces, esa falla va a empezar parte se va por cada una de estas puestas a tierra. ¿Tá? Entonces, ese factor va a depender de dónde esté ubicada la falla, ¿tá? También de la magnitud de la resistencia de la malla de puesta a tierra de la subestación, ¿tá? Justamente de esos cables de guardia, neutros u otras trayectorias que haya de retorno por tierra, ¿tá? Y también, de repente, si yo tengo un
hay un cable enterrado, ese cable tiene una pantalla y de repente hay parte que se va por esa pantalla hacia tierra. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas hacen de que efectivamente la corriente, no toda la corriente que uno calcula donde se produce la falla, efectivamente llega a la malla, sino que se va disgregando entre los distintos lugares donde, que va encontrando y que puede a tierra en el camino. ¿Tá? Entonces, el factor de división, ¿cómo se calcularía? Y bueno, sería, hay que ver la parte, digamos, que efectivamente se va justamente por la resistencia. O sea, si RG es la resistencia del sistema, ¿tá? Si yo hago el paralelo, ¿tá? Sería la parte que efectivamente se va por acá. O sea, el ZX sería la impedancia equivalente de todos los cables de guardia y de todos los neutros de alimentadores. ¿Me escuchan? Hola. Hola. Sí, Sí, se sí, escucha, te escuchamos, sí. te escuchamos bien. O sea, esta es una fórmula genérica, pero digamos, sería el paralelo de la resistencia de la malla con todo lo que encuentra en el camino, ¿sí? Y digo, que uno debería considerar, lo cual obviamente no es fácil de lograr obtener y de lograr calcular. Digamos, uno como criterio de seguridad, y pongo S sub F, pongo igual a 1 y está, pero en realidad hay un factor de división que uno en realidad debería considerar para ver de esa corriente qué es lo que efectivamente se va hacia la malla. Porque yo lo que quiero calcular es la corriente que efectivamente va por la malla, porque esa corriente es la que se va a ir por la malla, digamos, hacia la tierra infinita, la tierra de referencia. Esa va a ser la corriente que va a hacer elevar el potencial de la malla, ahí va a tener el GPR, ¿sí? Y digamos, a partir de ella se van a generar todas esas tensiones de paso y toque. ¿Tá? Obviamente, de nuevo, si en algún ejemplo, algún ejercicio les aparece, se les va a dar el factor de división, no van a tener que calcularlo. ¿Tá? Obviamente, para calcular esto uno debería tener de repente un programa donde uno pudiera ingresar el modelaje, el modelo de toda la red y poder calcularlo. ¿Tá? O sea, a mano es muy complicado. ¿Tá? Bueno. Acá, bueno, acá podemos ver, digamos, hay una falla y bueno, acá hay parte de la corriente que se va por otros lados. Cuando hay una falla acá hay parte que se va por otros lados y hay parte que efectivamente se va por la malla. Simplemente un ejemplo como para poder interpretar un poco lo que, digamos, el concepto, digamos. ¿Tá? Bueno, te vamos a ver algunos ejemplos simplemente para fijar alguna idea. A ver, si yo tengo una instalación en donde hay un cortocircuito adentro de la instalación, ¿tá? Y tengo mi neutro aterrado, ¿tá? Entonces, en condiciones ideales, esa corriente, cuando hay una falla, entra toda la malla y hace este recorrido, ¿sí? Entonces, idealmente, toda la corriente viene por acá. Entonces, la corriente que se va por la malla hacia la Tierra infinita, no podría decir que es cero. ¿Tá? Entonces, esta corriente me va a servir para diseñar, por ejemplo, el conductor de la malla, porque esa corriente va a pasar por la malla, pero no se va hacia la Tierra infinita. Por lo tanto, no se inyecta a Tierra. ¿Tá? Entonces, en realidad, el S sub F es cero, o sea, la corriente va a ser cero, la corriente que me va a generar los problemas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso no va a generar una elevación de potencial de esa malla respecto a la Tierra infinita, en el infinito. ¿Sí? Ahí. Acá tenemos otro caso donde estamos también una falla dentro de la instalación con un neutro aislado. Entonces, toda esa corriente de falla, toda se va por tierra hacia el infinito. Entonces, en este caso, el S sub F sería 1. ¿Sí? Y simplemente para ver dos casos extremos, digamos,
simplemente para ejemplificar y ver cómo podría ser ese SUF. En un caso que no se cierra por ningún otro lado, se va por tierra hacia el infinito, si esto se produce dentro de la instalación, y en el caso anterior, digamos, toda esa corriente queda confinada acá adentro y no se va hacia tierra, o sea que esa corriente, digamos, no provoca elevación de potencial y no provocaría problemas desde el punto de vista de tensiones problemáticas para la gente. ¿Está? Pero bueno, en un caso genérico donde hay una alimentación de varios, digamos, donde tengo una falta y en realidad tengo alimentación, digamos, vamos a suponer que cada una de estas es una estación donde cada una tiene su malla, obviamente que hay un aporte, digamos, a esa falta de los dos lados y obviamente que hay corriente por todos lados. No sería un caso específico como muy, muy particular, como vimos recién, simplemente para fijar ideas. Esto sería un caso más genérico, ¿no? Más usual, digamos, ¿no? Bueno, está. Acá simplemente también como se va por distintos lugares, digamos, si son, bueno, estos son cables, pero que corriente que pueden irse por distintos lados. O sea, lo que les digo, esto no es fácil de calcular, uno quizás lo debería hacer con algún programa, pero uno debería conocer bien la red para ver cómo se distribuye la corriente. ¿tá? Pero bueno, a los efectos digamos, de estar más seguro, no podría decir que ese sub F es igual a 1 y de alguna forma estoy un factor de seguridad, digamos. ¿Sí? Bueno, y el factor que estaría faltando para completar, digamos, esta fórmula sería lo que llamamos el factor de crecimiento. ¿tá? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, una instalación de media o de alta tensión tiene un valor útil mayor a 20 años. ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? Durante el ciclo de vida pueden ocurrir muchas cosas. Puede ampliarse la potencia de transformación, ¿sí? O del parque generador. Puede ser que la red, digamos, haya modificaciones, se hace un mallado de la red, por lo tanto, eso implica, digamos, la variación, digamos, de la impedancia de esa red, con modificación, por tanto, de la corriente. ¿tá? Entonces, eso tiene que tener en cuenta, ese factor de crecimiento lo que hace es tener en cuenta todas esas modificaciones que pueden pasar en el correr, por ejemplo, de 20 años. ¿tá? Entonces, eso vale, o sea, si ese factor vale 1, quiere decir que no hay aumentos futuros de carga en el alimentador, o sea, la red y toda la situación se mantiene como al principio. Por ejemplo, si es 1.5, le estamos incrementando en un 50% todas esas modificaciones. Y bueno, normalmente los valores típicos están entre 1 y 5. ¿tá? O sea que yo tengo que calcular el cortocircuito, ¿tá? Que involucre tierra en todos los niveles de tensión, o sea, fase tierra, 2 fase tierra, ver cuál es el mayor y afectarlo por distintos factores. ¿tá? El factor de crecimiento, el factor de decremento que tiene en cuenta la componente de continua en el momento que se produce la falla, y luego el SUF, el factor de división, ¿tá? que tiene en cuenta justamente todos esos lugares por los que podría irse esa corriente que uno calcula, ¿sí? que podría irse a tierra, todos los caminos a tierra que tendría en el camino. El procedimiento, digamos, para poder calcular la I sub G, o sea, la corriente que va a pasar por la malla y que es la que, en principio, va a ser la base, digamos, para poder calcular todas las tensiones que pueden llegar a generar problemas. ¿tá? Por ejemplo, como le decíamos, si originalmente yo quiero hacer una malla asociada a la estación que tiene este transformador y tengo una alimentación con T1 y el día de mañana le agrego otra. ¿tá? Entonces, bueno, uno debería calcular cómo evoluciona la corriente de cortocircuito en bornes de este triángulo de T2, ¿tá? cuando instalamos T1 y después instalamos T2. Uno podría calcular, y bueno, esto tiene una fórmula, y eso hace que, digo, de alguna manera influye en ese factor de crecimiento. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un caso de este tipo? ¿tá? Porque al tener un caso de este tipo, ¿qué es lo que pasa?
yo tengo, digamos, una falla acá, digamos, esta sería una subestación, en este caso sería de 31,5, o sea, la situación de 30 que le llamamos a punto 4, ¿tá? Y tenemos una alimentación con una línea de 30 kilovoltios, ¿tá? Que viene de una estación que tiene dos transformadores en paralelo, ¿tá? Y que están aterrados ambos con una misma resistencia de 50 ohmios. ¿Tá? Si nosotros aplicamos acá la fórmula del cortocircuito fase tierra, ¿se acuerdan que era 3 veces la tensión fase neutro dividido la suma de la Z inversa, directa y homopolar, y quedaría 3 veces la resistencia esta? ¿Tá? Lo que pasa es que el valor de esta resistencia es tal que es mucho mayor que las impedancias directa e inversa homopolar. Entonces, básicamente, la corriente de cortocircuito que se produce acá va a quedar la tensión compuesta sobre raíz de 3 dividido el valor de esta resistencia. O sea que, básicamente, el cortocircuito, ¿tá?, es independiente de, digamos, de la cantidad de transformadores en paralelo que yo pueda poner conectados todos en la misma resistencia. O sea, yo podría aumentar la potencia de mi fuente, digamos, sin alterar la corriente de cortocircuito, ¿tá? Que es un caso diferente a lo que vimos acá. Si yo, porque no están conectadas a la misma tierra, si yo hago este cálculo, obviamente que el cálculo es distinto que este. Es un caso particular en donde yo puedo aumentar la cantidad de transformadores y mientras yo los tenga en la misma fuente, esto no me cambia la corriente, ¿tá? Y bueno, el factor de crecimiento en este caso, por este factor, no se vería afectado. En el caso anterior sí. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Bueno, resumiendo un poco, este sería el valor de la I sub G, ¿tá? Y como dice acá abajo, siempre hay que recordar que, bueno, que el cálculo debe efectuarse para todos los niveles de tensión que intervienen en la instalación, ¿tá? Entonces, bueno, conocida esa máxima corriente, la idea, bueno, ahora es qué fracción de esa corriente que yo calculé en realidad puede tolerar un ser humano si justamente en algún momento forma parte de un circuito accidental de tierra, ¿tá? Y cómo poder controlar esa fracción de corriente, ¿tá? Entonces, resumiendo un poco, lo que vimos ahora, bueno, fue el cálculo, o sea, cómo el procedimiento para calcular la corriente, la I sub G de la malla, ¿tá? Y ahora vamos a entrar, digo que ahora ya vamos a dejar por hoy, pero el martes que viene, en ver, digamos, cómo afecta la corriente al cuerpo humano, ¿sí? Y cómo se pueden calcular las tensiones tolerables en función de esa corriente, en función de qué, del tiempo de actuación de las protecciones, en función de qué, cómo calcular esas fórmulas que vimos hoy de las tensiones de paso y toque tolerables que dependían de la resistencia del cuerpo humano, cuál es el valor de la resistencia del cuerpo humano que se considera, ¿tá? Cómo se estima la resistencia de contacto, cómo se calcula ese factor C sub S, esa corriente de choque, ¿de qué depende? ¿Tá? ¿De qué depende esa fracción de corriente? ¿Tá? Entonces, con eso nosotros vamos a poder obtener valores de tensiones de paso y toque admisibles, ¿tá? Después vamos también a ver cómo revisar un poco cómo era el cálculo, o sea, más bien cómo se medía la resistividad del terreno, cuál es el procedimiento para llegar a un valor de resistividad aparente, ¿tá? Y bueno, después que tengamos eso, tenemos que ver cómo es el procedimiento para poder llegar a poder diseñar una malla de tierra coherente, que sea fiable, ¿tá? Y tenemos que ver cómo calcular, o sea, cómo calcular las tensiones que se producen. Ahí van a aparecer distintos factores que van a depender mucho del diseño que yo haga, ¿tá? Entonces, van a aparecer fórmulas que la idea no es acordarse de las fórmulas, ¿sí? Una las tendrá presentes, pero por lo menos saber, digo, si yo tengo que modificar algo, en qué, digamos, qué me conviene modificar de mi malla, si me conviene aumentar la sección de conductor, aumentar
la resistividad superficial del terreno, si me conviene hacer, tratar de ver esas cosas, ¿sí? O sea, ver las fórmulas, cómo se calculan, pero tratar en lo posible de llegar a entender, o sea, sobre qué yo debo modificar para poder llegar en forma más rápida y mejor a un diseño, porque yo puedo hacer esto a mano, puedo usar programas que ya hay existentes y que hay en el mercado, pero al programa yo le entro un diseño, el programa me calcula todo, pero si el programa, digamos, me dice que el diseño no es adecuado, yo tengo que modificarlo, y si tengo que modificarlo, tengo que tener criterios para entender dónde conviene hacer esa modificación. Entonces, un poco la idea, o sea, el objetivo sería poder llegar a entender qué es lo que hay que hacer para que, justamente para modificar esos diseños. Entonces eso, bueno, entre el martes y el jueves vamos a tratar de avanzar en eso, a tratar de, bueno, de llegar a entender lo mejor posible esos temas. Así que no sé si no hay ninguna consulta, nos estaríamos viendo el martes a las 6, ¿sí? Una pregunta, Sí. ¿estas diapositivas están en el EVA o...? Sí, no, sí, en el, ¿cómo es? Ah, Ahí en el, sí, en el EVA, en el sí, EVA. en la parte de puesta a tierra está todo ahí. Porque Capaz que yo, hay alguna nueva, no me acuerdo, pero ah, básicamente porque yo entré lo y principal está vi una que ahí. arrancaba, igual, pero después como que cortaba en una parte y no seguía todo esto, pero capaz que era otra. No sé, capaz que hay alguna cosa nueva que le incorporé, pero creo que la Ah, mayoría casi todo está en el EVA. De cualquier manera, si algunos compañeros grabaron la clase, la tienen acá. Digo. Cuando le pasen la clase ah, ya la van a tener. Digo. ¿Tá? dale. Bueno, Pero dale. entonces nos estamos viendo el martes. Bueno, gracias. Bueno, Muchas nos gracias. vemos. Que andes bien. Chau, chau. Gracias, chao. Chau, chau.